Buenas, vamos a explicar en este vídeo cómo se calculan, cómo se resuelven las razones trigonométricas de ángulos que son mayores que 360 grados, ¿vale? Significa que nosotros vamos a dar más de una vuelta completa a la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica tenía 360 grados, pues si me dan ángulos que valen más de 360 grados, significa que hemos dado más de una vuelta en la circunferencia, ¿vale? Bien, ¿cómo tratamos eso? ¿Cómo lo resolvemos? Pues aunque hay una forma, ahora la haremos numéricamente, voy a hacer este ángulo 750, vamos a ir contando las vueltas que vamos dando en la circunferencia goniométrica, ¿vale? Entonces, si yo empezar aquí y doy una vuelta completa, serían 360 grados. Si damos otra vuelta más, sumaríamos otros 360, llegaríamos a 360 más 360, 720. ¿Cuánto me hace falta todavía? 30 grados más, ¿no? Pues subiríamos aquí hasta 30 grados. En definitiva, 750 es dar dos vueltas completas y llegar a un ángulo que es este de aquí, que este sería su seno y este sería su coseno, que equivale, ¿no?, al ángulo de 30 grados. Hemos dado dos vueltas completas y hemos llegado a un ángulo que vale 30 grados, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer es decir que 750 es dos vueltas completas más 30 grados. Bien, ¿cómo hacemos eso sin tener que ver cuántas vueltas damos en la circunferencia? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el ángulo que me den mayor que 750 grados y lo vamos a dividir entre 360. El cociente me dará el número de vueltas que damos y el resto me dará el ángulo al que hemos llegado después de dar la vuelta al ángulo menor que 360 al que hemos llegado al final, ¿no? Entonces, si dividimos esto sale 2 por 0, 0, 0, 2 por 6, 12, 3, me llevo una, 2 por 6, 7. Y llegamos aquí, que es lo que acabamos de poner aquí. Dos vueltas completas, la prueba de la división, divisor por cociente más resto, ¿no? Divisor por cociente más resto, me da eso. Entonces significa que 750 y 30 grados son equivalentes, o sea, no son el mismo ángulo, porque son ángulos distintos, no es lo mismo 30 que 750, pero vamos a decir que son equivalentes, que significa que llegamos al mismo sitio en la circunferencia goniométrica. Y por tanto, ¿cómo van a ser sus razones trigonométricas? Exactamente las mismas, porque son ángulos que son el mismo, aunque, le digo, son distintos, ¿vale? Pero llegamos al mismo sitio de la circunferencia goniométrica, al mismo punto de la circunferencia. Por tanto, no ocurre como aquí, que eran ángulos que tenían las mismas razones en valor absoluto, pero sus signos eran distintos. En este caso es que son exactamente las mismas, con los mismos signos, todo igual. Por tanto, la solución del ejercicio, donde me pide la razón trigonométrica de 750, voy a poner que el seno de 750 es exactamente el mismo que el de 30. El coseno de 750 es exactamente el mismo que el coseno de 30. Y la tangente de 750 vale lo mismo que la tangente de 30 grados, ¿vale? Pues seno de 30, 1/2, coseno de 30, raíz de 3 partido por 2, y el tangente de 30, raíz de 3 partido por 3, ¿vale? Pues así hemos calculado las razones trigonométricas de un ángulo mayor que 360, que es este. Bien, este sería el caso más fácil en el sentido de que hemos dado una serie de vueltas en la circunferencia goniométrica y hemos llegado a un ángulo del primer cuadrante. Pero puede ocurrir que cuando demos las vueltas en la circunferencia lleguemos a un cuadrante que no sea el primero. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Relacionar el ángulo que salga equivalente con el que me den a mí con uno del primer cuadrante, bien porque tenga las mismas razones o cambiadas, pero con los signos correspondientes, ¿vale? Bien, eso es lo que va a ocurrir aquí. Vamos a explicarlo. Bien, vamos a hacer ya directamente, en vez de cuántas vueltas damos, vamos a dividir este número entre 360 para que me diga las vueltas completas que hemos dado a la circunferencia y el resto, ¿vale? Bien, pues esto sale a 3, 3 por 0, 0, 5, 3 por 0, 18, 2, me llevo 2, 3 por 3, 9, 2, 11, 2. Significa que 1305 equivale a dar 3 vueltas completas a la circunferencia y llegaríamos a un ángulo que es el de 225 grados, ¿vale? Daríamos 3 vueltas completas y llegaríamos luego a un ángulo, ¿no?, que vale 225 grados, que es este de aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí, ¿vale? Pero daríamos, como digo, una vuelta más, 3 completas,
y luego llegaríamos ahí. ¿De acuerdo? Bien, pero la idea es la siguiente. Yo ya puedo decir que 1305, ¿vale?, y 225 son equivalentes, ¿vale? No son el mismo ángulo, porque tienen valores diferentes, pero sí llegamos al mismo punto en la circunferencia, ¿vale? Por tanto, las razones trigonométricas de 1305 van a ser exactamente las mismas que las de 225. Pero 225 no la conocemos, tenemos que reducirlo, relacionarlo con uno del primer cuadrante, ¿vale? Para eso lo que vamos a hacer es coger el 225 y decir en qué cuadrante pertenece. Pertenece al tercer cuadrante. Y voy a buscar un ángulo del primer cuadrante que tenga las mismas razones trigonométricas en valor absoluto que este de aquí. ¿Cuál es ese ángulo? Pues voy a irme aquí al tercer cuadrante y voy a decir que beta vale 225 y con la fórmula 180 más alfa, y vamos a calcular el ángulo alfa del primer cuadrante que tiene las razones trigonométricas, los mismos valores de las razones trigonométricas en valor absoluto. Pues si pongo aquí 225, me sale 180 más alfa, despejamos alfa, nos sale 45 grados. Significa que 45 grados y 225 grados tienen las mismas razones trigonométricas, pero con signos distintos, o sea, los mismos valores en valor absoluto. ¿De acuerdo? Por tanto, yo podría poner que el seno de 225 va a ser el mismo que el de 45, el coseno de 225 el mismo que el de 45 y la tangente de 225 la misma que la tangente de 45, pero con los signos correspondientes. Pero en vez de hacerlo para el 225, voy a hacerlo ya directamente con este que es equivalente a 225. Por tanto, voy a poner aquí que el seno de 1305, que es el mismo que el 225, va a ser igual que el seno de 45. Que el coseno de 1305 va a ser igual que el coseno de 45 y que la tangente de 1305 va a valer igual que la tangente de 45, ¿vale? Como 225 pertenece al tercer cuadrante, este ángulo, el 1305, también pertenece al tercer cuadrante, porque son equivalentes, hemos dicho, ¿no? Entonces, directamente, ahora lo único que tengo que pensar es cómo son las razones trigonométricas en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, el seno es negativo, porque la y es negativa, pues tengo que cambiar el signo del seno de 45, y me sale menos raíz de 2 partido por 2. El coseno en el tercer cuadrante también es negativo, pues le cambio el signo al coseno de 45, menos raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 45, de 1305 en el tercer cuadrante, es positiva, porque menos entre menos más, por tanto no tengo que cambiar el signo de la tangente de 45, que vale 1. Y de esa forma calculamos las razones trigonométricas de 1305, ¿vale? Repito el proceso. Lo que hacemos es dividir el ángulo que me da 1305 entre 360 para ver cuántas vueltas completas damos a la circunferencia y cuál es el resto. El resto significa que el punto de este ángulo al que llegamos a la circunferencia trigonométrica es el mismo que 225. Por tanto, 1305 y 225 son equivalentes, no son exactamente el mismo ángulo, porque son números diferentes, pero sí llegamos al mismo sitio y por tanto tienen exactamente las mismas razones trigonométricas. El problema consiste ahora, una vez que ya sé que estos dos son equivalentes, calcular las razones trigonométricas de 225, que son las mismas que de 1305, relacionando con uno del primer cuadrante. Para eso vamos a buscar un ángulo alfa del primer cuadrante que tenga los mismos valores de las razones trigonométricas. Cogemos la fórmula del tercer cuadrante, 180 más alfa, y calculamos alfa. Despejando alfa de aquí, sale 45 grados. 45 grados y 225, o lo que es lo mismo, 45 grados y 1305, tienen los mismos valores de las razones trigonométricas, pero dependiendo del cuadrante van a salir un signo u otro, ¿no? Entonces hemos puesto directamente que tienen los mismos valores de las razones trigonométricas, pero ponemos el signo para que me den los signos correctos del tercer cuadrante, que es donde pertenece 1305, ¿vale? Y obtenemos esos valores de ahí, ¿vale? Bien, pues eso es el procedimiento para calcular las razones trigonométricas de ángulos mayores que 360, ¿vale?